Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Materia de Derecho Laboral 2. Alonso David, muchísimas gracias por acompañarnos. Adalí Rasgado, de verdad, de antemano, en las clases siempre presente y se le agradece. Estábamos viendo en la clase pasada la diferencia entre lo que es el derecho individual y el derecho colectivo y hacíamos hincapié de los diferentes tipos de contratos. Muy importante para que nosotros podamos tipificar la diferencia en cuándo estoy en un derecho individual y cuándo estoy en un derecho colectivo. Individual se reglamenta en el artículo 25 de la Ley Federal de Trabajo, que establece los lineamientos básicos de un contrato, es decir, ya sea de forma verbal o bien escrita, establece lo más elemental. Y en lo que es referente al derecho colectivo del trabajo, cuando hablamos del derecho colectivo del trabajo, estamos haciendo referencia que entran de lleno los sindicatos y por lo tanto la representación de los mismos. Los sindicatos, según el 356 de nuestra Ley Federal de Trabajo, existen distintos tipos de sindicatos, pero la función más importante del sindicato es la representación de los trabajadores. Es decir, cuando ya no solo se trabaja de una forma individual entre patrón y trabajador, sino que existen más conglomerados de trabajadores, el sindicato, su función principal es la representación y la protección de sus derechos. Pero bien, lo que es referente a lo que compete el derecho colectivo del trabajo y lo que es el derecho contrato ley, perdón. En el contrato ley hablamos de empresas donde interviene el Estado. Los contratos ley sí ya son de manera masiva, donde entran industrias de carácter de estatales o federales. Y este contrato ley marca la diferencia en el aspecto de que el contrato colectivo tiene su sindicato, pero en el contrato ley de todos los sindicatos que intervienen en esas empresas, se conforma un solo sindicato gremial o indistintamente el tipo de sindicato, pero masivo. Sí, son cuando intervienen ya las ramas industriales, es decir, estamos hablando de una jerarquía mucho más grande cuando son los contratos ley. Algo muy importante también que establece la Ley Federal de Trabajo, que de todas las obligaciones y derechos que tiene el trabajador y el patrón, indistintamente de lo que nosotros tenemos como trabajadores, si no existe un contrato laboral, no figura la relación de decir te quedas desprotegido como trabajador y realmente no vas a tener el amparo de una protección mediante una instancia como lo son la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ha sido un poco la reforma en referente a lo que son los tribunales en materia laboral, pero federal es el Tribunal Federal Laboral. Pero, ¿cuándo entran en vigor? Hasta el momento, hasta agotar todos los que son expedientes en materia laboral. Estamos diciendo que todavía falta mucho todavía que trabajar porque hay todavía expedientes en donde están las juntas locales y federales aún trabajando. Algo también relevante que habíamos mencionado en la clase anterior, que indistintamente que exista la litis laboral, debe existir la conciliación antes de irnos a juicio. Es parte fundamental de ello, en el aspecto de que, muy bien, ¿podemos irnos a juicio directamente? Sí, pero vamos a agotar tiempo en el aspecto de que nos van a prevenir, nos van a hacer un llamado de atención, una promoción en el aspecto, permítanme un minuto. En efecto, lo que es al tribunal, al Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, en el aspecto de que indistintamente que se inicie una instancia jurídica ante lo que es las juntas, debemos de presentar la conciliación. Es decir, como etapa conciliatoria ya no solo en materia penal ni en materia civil, en materia laboral también se promueve el que necesitan saber al agotar de decir que ambas partes ya decidieron estar de acuerdo, ¿sale? Ok,
Otro punto también que debemos de tomar hoy, lo que se refiere a nuestros representación por la Carta Poder. Permítanme, están admitiendo. Permítanme un minuto. Muchas gracias por quienes nos acompañan. De verdad me es grato ver que casi el grupo completo estamos. De verdad les agradezco. Este es el lineamiento que les menciono de la Ley Federal de Trabajo en el artículo 25, que es lo que son las condiciones de trabajo que debe contener. Vamos a hablar de las generales, es decir, la nacionalidad, la edad, tu nombre indistintamente, sexo, estado civil, clave única de registro, registro federal de contribuyentes, domicilio del trabajador y del patrón. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, es decir, determinar cuándo empieza y termina la relación laboral. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinan con la mayor precisión, el lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo, la duración de la jornada, la forma y el monto del salario, el día y el lugar del pago del salario, así como las indicaciones de que el trabajador será capacitado o adiestrado. Vamos a mencionar esa diferencia. ¿Alguien sabe la diferencia entre capacitación y adiestración? Disculpa, fue la batería. Ok, ya vamos a hacer entonces la diferencia entre ser capacitado y adiestrado. La capacitación previamente, antes de que entren a laborar, la capacitación es previamente y esto surte efectos para todas las prestaciones. Desde que te dice el patrón, ¿va usted a contar con una capacitación? Usted ya puede contar con las prestaciones, principalmente el sueldo. Otro, el adiestramiento, muchos hemos entrado a trabajar y preguntamos, bueno, ¿y en qué consiste? Ok, voy a ser administrativo, voy a ser, ok, cajero, voy a ser, etcétera, ¿no? Pero el adiestramiento, no se preocupe, le van explicando conforme vaya usted haciendo sus actividades. Es decir, no hubo la capacitación y conforme va avanzando el tiempo, ya uno se va adiestrando al saber cómo es el funcionamiento de la empresa o de la actividad laboral. También dice otras condiciones de trabajo, como los descansos, vacaciones y demás que convenga el trabajo y el patrón. En materia tanto individual como colectiva, existe el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo que establece los días de descanso. Y eso es importante, no confundir cuando nosotros ameritamos ese día de descanso. Ejemplo, la ley es muy clara en decirnos las fechas, o sea, antes de que entre el calendario escolar, antes de que la Ley Federal de Trabajo establece qué día se va a trabajar y qué no. Por ejemplo, muchos se preguntan, ¿por qué se trabaja el 24 de diciembre? Si es Navidad, para muchos es fecha de festejo, etcétera, ¿y por qué te hacen trabajar el 24 de diciembre? Una cosa es que el patrón de buen corazón lo conceda, otra cosa es que relativamente la Ley Federal del Trabajo no lo establece. Establece el día 25. Así también como, por ejemplo,
establece el 1 de enero, o sea, ya es un calendario que la Ley Federal del Trabajo, mientras no lo apruebe, se trabaja. Y según nuestro plan de estudio, ahorita, ay, ya lo que vuelve. Habíamos hecho un ejercicio práctico la semana pasada sobre las jornadas de trabajo y aprendimos cómo calcular las horas extras. Tenemos 3 tipos de jornadas. El derecho laboral 1, en derecho individual, vimos que existe la diurna, la nocturna y la mixta. La diurna 8 horas, la nocturna 7 horas y la mixta 7:30. Según el 68, 67 y 68 de la ley, nos dicen el pago de horas extras. Esto es lo que muchas veces defiende el sindicato, de decir, bueno, ¿por qué me tienes un trabajador solo por el hecho de que pidió o exigió el pago de sus horas extras? Y vimos en realidad que cada hora extra se nos debe de pagar a lo que es una hora normal, el doble. Es decir, podemos usar calculadoras si gustan. Si ganamos 200 pesos en la jornada de 8 horas, hacemos la división, 200 entre 8, estamos hablando de 25 pesos. Eso vale una hora normal. 25 pesos por 2, hablamos de 50 pesos. Ese es el valor de una hora extra. Es decir, si yo trabajo, ejemplo, soy cajera en determinado empresa, mi hora de salida es a las 8 y me pide el patrón, quédate una hora. Si fuera conforme a la Ley Federal de Trabajo, entonces esa hora a mí se me debería pagando con esta hora, con esta sueldo y jornada, 50 pesos, mi hora. Entonces, resulta muy interesante conocer esto y nuestros derechos, porque no solo en el derecho individual de trabajo, sino también colectivo. El sindicato defiende estos derechos, estas obligaciones también del patrón, de pagar y de nosotros cumplir con nuestras jornadas. La Constitución en su artículo 123, la clave estratégica y magna de la Ley Federal de Trabajo, indica, ¿sí?, que bien, podemos cubrir horas extras, pero no mayor a 3 horas consecutivo a la semana. Es decir, lunes cubrí 3 horas extras, martes cubrí 3 horas extras, no. ¿Se puede hacer? Sí. Si el trabajador lo desea, sí. Y más cuando tenemos la necesidad de trabajar, pues ya ni modo, nos lo está pidiendo el patrón, nos quedemos, demostremos que sí realmente podemos acabar el trabajo, ¿verdad? Pero es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque debe de tener días de descanso el trabajador, es decir, el lunes, bueno, tuvo 3 horas extras, el martes que se quede con 2, con 1, pero no ir rebasando, y menos doblar jornadas, porque si no ya sería otro tipo de trabajo, como por ejemplo los elementos que trabajan de 24 por 24, porque así lo establece su actividad, así lo dice su reglamento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, muy claro, maestra. Gracias. Sí, muy Sí, claro, maestra, correcto. Perdón, buenas tardes a todos. Sí. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Como bien estamos llegando ya al 356, que nos hace hincapié a los sindicatos. Ya habíamos citado en la clase anterior, espero hayan visto el pequeño video retroalimentativo de los tipos de sindicatos. Pero ahora lo que vamos a hacer es llenar nuestra carta poder. Aquellos que tengan a la mano formato de carta poder o un documento que tenga noción del mismo, vamos a ir llenándolo, por favor. Si ven la carta poder, establece en la parte de arriba lo siguiente. ¿Alguien tiene una a la mano? La fecha, por ejemplo, la que he trabajado a veces viene con la fecha. Ajá, sería la fecha, muy importante. Si realizan un acto en donde les pidan fecha y día exacto, no podemos alterarlo, es decir, no puede ser días antes, aunque lo conveniente es mínimo 3 días antes. Dice
Yo, ¿quién va en el nombre donde dice yo? ¿El otorgante? Muy bien. El que está otorgando el poder, ¿verdad? En la materia de laboral, la carta poder es indispensable. Porque indistintamente que se le esté dando un poder judicial al abogado, para la conciliación le pueden otorgar la carta poder y con ello lo pueden representar. ¿Sale? Algún dato importante ahí, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Para qué desea que lo represente? Ser muy claros. Si en el aspecto es plenamente, ¿cómo le decimos en materia mercantil cuando tiene derecho a cobranza y a ejecutarlo? Cuando hablamos en mercantil es en procuración o en propiedad. Recuerden, en propiación soy propio, dueño, ¿sí? Pero nada más te doy el endoso, por ejemplo, en procuración, para que lo cobre, para que ejecutes la orden de pago, pero no para que lo cobres. Y cuando hablamos en propiedad, te están dando el poder absoluto de elegir como abogado todas las acciones más convenientes. Entonces, en la carta poder nos pide que seamos explícitos para qué. Ejemplo, si usted quiere que lo represente en un juicio, bueno, ¿cuál es tu expediente? ¿En qué expediente me das hincapié de poder revisar tus actuaciones? Y ser muy claros, porque a veces en la computadora, por ir muy rápido, un número de más. Y ha pasado, les pongo en tesitura. De repente exijo que no las obras que prueban en el expediente 550 y era nada más 50. Y se le contesta a la otra parte. Como viene el expediente que adjunta a la parte contraria, no existe en nuestra litis. Es decir, yo no sé de dónde sacas las pruebas que quieres que se te hagan valer, pero ese expediente no tiene nada que ver. Ser muy claros en la carta poder a qué se le atribuye. También mencionar a quién le otorgan el poder. Ahí va el nombre, por ejemplo, si ustedes les están otorgando el poder, ahí lleva el nombre de ustedes, como apoderada. Cuando dice identificada con el D o ND, muchas cartas poder lo dice con el D o ND, procuren poner número de cédula. Para que en mi nombre y representación gestione y ejecute los trámites correspondientes al ejemplo. Puede ser ante el sindicato hasta el cobro de una quincena, ¿sí? Para que cobre o ejecute mi firma o estampe mi firma para el cobro de mi correspondiente quincena de tal mes. Puede ser muy, muy claro en eso. Y fundamentarlo. 692 de la Ley Federal de Trabajo, 692 de la Ley Federal de Trabajo, así como el 2525 del Código Civil de Chiapas. Aquellos que no estén citándonos en el Estado, no varía más que uno o dos artículos. Ok, perfecto. Para cualquier representación, incluso fíjense que aunque no sea una litis, ustedes desde ahorita como estudiantes pueden ir en acuerdos, en recursos humanos, cuando se presente una litis laboral. Disculpe, yo tengo una carta a poder.
Ah, bueno, pero usted no tiene cédula. Eso no lo valora recursos humanos, eso lo valora una autoridad competente. Yo me está dando el poder para poder atribuir en la representación del mismo hacer su respectivo pago o lo que indique el trabajador, o venir a hacer el convenio, o ver que quede bien su convenio. Ay, ya me fue. Mucho. A ver. Ese ratito no respondía el touch de la compu, por eso me levanté a traer mi mouse. ¿Cuándo existen trabajos especiales? ¿Alguien puede hacer esa diferencia? Porque también en el sindicato nos podemos encontrar, él es un trabajador de trabajo especial. No, no tengo conocimiento de su actividad. Ejemplo, un futbolista o alguien que practica un deporte y a eso se dedica. Ese es un trabajo especial. Tiene jornada distinta, obligaciones y derechos distintos. Por mencionar su servidora, cuando realiza cátedra, es recibo, bueno, muchos dicen trabaja por honorarios. Sí, pero no saben qué es lo que significa. Trabajar por honorarios es por hora. Ustedes, les agradezco que hayan aceptado la invitación, pero imagínense, no puedo presentarme como alguno de los compañeros. Perfecto, por eso se graba, porque la hora que se fijó, que se pactó, se está respetando. Aquí tenemos el 132 de la Ley Federal de Trabajo, son obligaciones de los patrones. Creo que esto ustedes ya lo percibieron en Derecho Laboral 1. Pero aquí dice, a los tiempos necesarios para el ejercicio del voto a las elecciones populares, por mencionar, es una actividad que el patrón debe respetar. Debida consideración, absteniéndose de maltrato o palabra de obra. Expedir cada 15 días a solicitud del trabajador es una constancia escrita del número de días trabajados y salario percibido. El patrón no va a estar cada 15 días, hey, tu constancia, hey, tu constancia. Si es de utilidad, disculpe, patrón, me puede expedir una constancia en donde diga mi salario, no les voy contando, digamos, muy lejos en el aspecto cuando a veces solicitan un préstamo, indistintamente al banco o donde sea, te piden, a ver dónde trabaja, cuánto gana usted, ¿verdad? Pero también así como tienen obligaciones, tienen derechos. También las obligaciones de los trabajadores. Cumplir en las normas de trabajo que les sean aplicables conforme a derecho. Por ejemplo, aquí restituir al patrón los materiales no usados y conservarlos en buen estado, los instrumentos. Ah, es que pues me sirvió una pala, me sirvió la revolvedora o me sirvió otro material, un escritorio, pero ya me lo llevé porque yo entendí que era mío. No, hay que ser claros y precisos. Si es material del patrón, pues respetarlo, ¿verdad? Queda prohibido para los trabajadores faltar sin causa justificada o permiso. Ojo, 3 faltas consecutivas, es decir, sin que sepamos qué hizo el trabajador, la Ley Federal de Trabajo establece, me faltaste 3 ocasiones, no lo justificaste, se llama causa de rescisión. Vamos a hablar de rescisión y suspensión. La rescisión, hasta aquí tu contrato laboral. Dijeran, hasta aquí llegó. La suspensión laboral indica, bueno, tienes una suspensión, te vas a reincorporar. ¿Sí? Vas a estar todavía posteriormente presente. Bueno, si por alguna razón salgo de clase, volveremos al mismo link, ¿sale? Hasta ahorita no tenemos duda. Yo creo que no.
Esto a lo que es la carta poder va en este tema, en la personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad la tenemos nosotros como trabajadores de forma individual, pero para ciertos actos podemos determinar esa personalidad por medio de la carta poder a que realice o ejecute actos que nos convengan. Y la última actividad que se va a recibir del 11 al 18 es el esquema. Concepto de conflictos laborales, tipos de autoridades que lo resuelven según la Ley Federal de Trabajo, las actuaciones de las juntas, ¿qué es lo que hace este tema? Y este es el mismo. ¿Sí? Es decir, tipos de autoridades, bueno, la junta local, la junta federal, el centro de conciliación. Las autoridades, ¿qué hacen? ¿Cuál es su papel? La importancia de la etapa de conciliación, muy importante, de evitar, ¿cuál es la importancia? De evitar un futuro juicio y un buen término y un buen arreglo. Y posterior, el juicio ordinario en materia laboral. ¿Qué es el juicio ordinario en materia laboral? El juicio ordinario es el procedimiento jurídico en materia laboral que agota todas las etapas y las cuales ayudan y auxilian a que realmente el trabajador o el patrón en la litis queden satisfechos. Mediante una ¿qué? Sentencia por reforma. Anteriormente era laudo. ¿Qué es el laudo? Hemos escuchado laudo, ¿sí? El laudo es la resolución que pone fin a la litis en materia laboral en primera instancia. En segunda instancia, a lo que se refiere cuando se violente tu garantía individual, ejemplo, tu derecho humano, sería el artículo 5º y 123. El quinto porque recuerden que está relacionado, yo trabajo con lo que yo desee, ¿no? Yo trabajo realmente con lo que a mí me compete y decido qué quiero realizar, profesión u oficio. Concepto, el último es un resumen que no va muy, digamos, resumen hasta de 2, 3 hojas como máximo. Y la práctica, muchos me han preguntado, llenar el siguiente formato en materia laboral. Se les proporciona un link e incluso mandé la indicación de que pueden ustedes cualquier formato tomarlo en cuenta en amparo en materia laboral. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que me voy a basar? El preámbulo, las generales, ¿sí? ¿Quiénes son las partes? ¿Qué derechos obliga? Aunque el formato vaya salteado, es decir, los derechos y las condiciones laborales, ver en dónde está la violación a la garantía laboral en estos artículos, 5º y 123. Ver por qué me estoy amparando en materia laboral. ¿Qué es lo que se me violenta como trabajador? Y subráyenlo, no todo el amparo lo tienen que acabar. Lo más importante, preámbulo. ¿Qué es la violencia a tu garantía, a tu derecho constitucional, a tu fundamento legal conforme a la Constitución de tu derecho humano? ¿Cuál es la violación? ¿No? Y ahí me voy directamente a mis derechos y obligaciones que le estoy diciendo el patrón. Y con eso. Lo pueden poner incluso en amarillo o subrayado y con eso termina la práctica en materia laboral. Aquí lo que se pretende es evitar llegar al juicio de amparo. Pero si de plano en la litis se me sigue violentando mis derechos, después del amparo no hay otra instancia. Se dice que causa ejecutoria, ejecución. ¿Qué es la palabra ejecución? ¿Alguien sabe el significado de ejecución? Darle cumplimiento Exacto. a la sentencia. Que se cumpla. Que se cumpla, que establezca conforme a lo que establece, digo, que se realice conforme a lo que ya dictó la autoridad.
Ahorita no puedo abrir mi archivo, les voy a enseñar uno. Tenemos un amparo directo, que es el que les proporcioné. No puedo abrir mi carpeta, pero sí lo podemos ejecutar de acá. Y desde un principio ir subrayando ya lo más esencial. Sí, ¿qué tipo de amparo es? Sí, ¿quiénes son las partes? Este es un resuelve. Recordemos que los resuelves son ¿qué se consideró? Es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad. Esta hagan de cuenta que es la contestación que se va a dar a su actividad. Me dice 17 de la ley de amparo. O sea, esto que lo vayan señalando de que sé que realmente llevan algo de nuestra ley o de la ley federal de trabajo. El pago de la cantidad que resulta por conceptos de salarios devengados correspondientes a la primera semana laboral por parte de la demandada y de cualquier mente debidamente depositada en la empresa. Esto es fundamental. Siempre pedimos de que fue el despido, me vengan mis salarios devengados. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí me auxilia también en mis fundamentos. Perdón. En lo que cabe, por ejemplo, y se menciona el 25 en el contrato individual, en el contrato colectivo 356 tiene que obrar el sindicato. Ahorita, todo aquel, sí, que no desee entregar, porque esta opción estoy dando a aquellos que ven el video, a aquellos que están aquí en sesión, el amparo como última instancia, agreguen un concepto que es el amparo en materia laboral y adjunten el formato de la carta poder. Todo aquel esté, ya sea de forma virtual ahorita o bien que lo lee en foro, sabrá esa opción. Y es más, ahorita en la actividad lo voy a poner, porque resulta a veces que el trabajador lee y me lo manda todo así, ¿no? Íntegro. Y no, a veces no lee las indicaciones y sería muy real. Aquellos que ya lo tengan, mándenlo, mándenlo. Es muy, muy importante y productivo. El 356 y lo demás de la ley de amparo. Aquí tenemos contrato ley 404. Esto viene en el video del primer fin pasado. Modificaciones colectivas de las condiciones de trabajo. Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidos en los contratos